Buenas, yo soy Juliana Ospitia, psicóloga, y en esta presentación les voy a estar hablando acerca de algunas generalidades sobre los núcleos de la base. Como podemos observar justamente en esta imagen, ¿listo? Vemos que son unas estructuras subcorticales, pero antes de ver esas estructuras me gustaría que pudiésemos comprender cuál es su función. Entonces, ¿para qué sirven? Resulta que esas estructuras subcorticales suelen recibir numerosas aferencias. Entonces vienen aferencias talámicas, pero más que todo son aferencias corticales de distintas partes de la corteza cerebral. Es por esto que también van a tener unas funciones distintas. Entonces, en esas distintas funciones destacamos sobre todo tres. Entonces, se ven involucrados en procesos cognitivos, emocionales y motores. En los procesos cognitivos se van a relacionar sobre todo con la corteza prefrontal, es decir, funciones ejecutivas. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, memoria de trabajo, toma de decisiones, planificación y también flexibilidad cognitiva. En procesos emocionales van a verse también implicados en un sistema que llamamos sistema de recompensa. Entonces su relación va a ser más que todo con efectos de motivación y sobre todo motivación emocional. Ahora vemos un ejemplo. Y en procesos motores, que es realmente con lo que mayormente se les relaciona, uno busca artículos o uno busca libros y habla más que todo de los núcleos de la base en la parte motora. ¿Por qué sucede esto? Porque es que ellos están implicados en una vía motora que se conoce como la vía extrapiramidal y es la que vamos a ver también ahorita más adelante. Entonces, con todos estos procesos, ellos en psicología van a participar en algo que llamamos estímulo-respuesta, es decir, van a verse implicados tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento operante. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan estos tres procesos. Tenemos aquí una imagen de una mujer que se está comiendo algo muy rico, seguramente un dulce, un chocolate, y esto es lo que se va a ver implicado en el sistema de recompensa. Es básicamente ese que nos dice, esto que acabo de hacer me gustó, entonces voy a seguir haciéndolo. Y también observamos entonces esto que conocemos como procesos de adicción, ¿listo? Porque ellos también se ven implicados e incluso hacen como un secuestro de este sistema de recompensas. Entonces los núcleos de la base van a jugar un papel importante aquí. También juegan un papel importante en el aprendizaje y en la creación de hábitos, sobre todo también en los movimientos automáticos que generamos. Por ejemplo, el movimiento del saludo. Ustedes pueden hacer un saludo ahora y seguramente es algo tan automático que ni siquiera tienen que pensar cómo hacer este movimiento. Distinto ocurre entonces con el siguiente ejercicio que les propongo. Ustedes pueden proponerse aplaudir, ¿listo? Pero aplaudir ¿cómo? Ahí viene la pregunta. Yo puedo aplaudir rápido, puedo aplaudir despacio, puedo aplaudir con fuerza muy duro o puedo aplaudir súper despacito. ¿Listo? Entonces vemos que no solamente es el movimiento, sino un montón de características que lo incluyen y lo vinculan. Entonces, esas características, ¿cuáles son? Pues primero la iniciación del movimiento, la intensidad de ese movimiento, el ritmo y también la finalización del mismo. Entonces, en estas cositas chiquitas que uno puede ver por ahí, es que se van a encontrar los núcleos de la base. No quiero que nos confundamos de pronto con el papel de la corteza motora o premotora, porque esa es la corteza que da la orden de que se ejecute un movimiento, pero entonces los núcleos de la base brindan como una asesoría de cómo se va a realizar, ¿listo? Esa asesoría de esas pequeñeces, por así decirlo. Aquí también tengo este ejemplo de que cuando ustedes están aprendiendo algo, a manejar moto, bici, carro, a aprender a tocar algún instrumento, puede que al principio se les haga muy difícil, pero con el tiempo haciéndolo y en repetición, entonces ya se vuelve un movimiento automático. En ese proceso que se da allí, en esa automatización, en ese aprendizaje por hábitos, es que se crea esa relación con los núcleos. Listo, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el sistema sensorio-motor, porque recordemos que la parte motora nunca podemos desligarla de la parte sensorial. Y en este sistema sensorio-motor vemos que es la corteza cerebral la que hace el plan, por así decirlo, y ejecuta el movimiento. ¿Listo? ¿Qué hacen los núcleos de la base? Brindan una asesoría. Ellos no funcionan solo. Esta asesoría también la brinda el cerebelo, como lo vimos en la imagen. Imágenes para que podamos identificar cuáles son las áreas de la corteza motora primaria, secundaria y suplementaria. Entonces hablamos también de áreas 4 y 6.
Aquí tenemos entonces las vías de ejecución motora, tenemos la vía directa y la indirecta. Las voy a explicar rápidamente porque eso es todo un tema aparte. Entonces resulta que tenemos en nuestra corteza motora, más o menos por ahí en la lámina 5, neuronas piramidales. Los axones de estas neuronas se van a proyectar y van a pasar por la corona radial, que es toda esta parte de sustancia blanca que podemos observar aquí. Van a pasar por la cápsula interna, que también son haces de fibras de sustancia blanca, y van a viajar por mesencéfalo, pedúnculos cerebrales que se encuentran en el mesencéfalo, por la protuberancia y van a pasar por las pirámides vulvares. Listo, en las pirámides vulvares va a ocurrir un proceso de decusación, es decir, que se van a intercambiar las fibras. Es por eso que usualmente asociamos entonces que nuestro lado derecho del cuerpo se controla por corteza cerebral izquierda y viceversa. ¿Listo? Es justamente por esta decusación que ocurre en las pirámides. Sin embargo, ojo aquí porque no todas las fibras se decusan. Hay unas fibras que continúan de modo ipsilateral. Listo, entonces esta neurona que tenemos aquí, este axón que viene de una neurona motora superior, va a conectar con una neurona motora inferior, que es la que va a inervar el músculo y la que va a permitir la contracción o la relajación del mismo. Esta es la vía motora normal, pero ¿qué pasa? Tenemos una vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal, antes de hacer todo este proceso largo hacia el músculo, tiene una asesoría que ocurre aquí en los núcleos de la base. ¿Listo? Entonces pongámoslo en el siguiente ejemplo. Esto que está aquí es el jefe o el presidente de cualquier cosa, de cualquier empresa, pero ese presidente no puede tomar decisiones solo, sino que necesita de un equipo que lo esté asesorando. Eso es lo que van a hacer los núcleos de la base. Ahora, teniendo en cuenta su funcionalidad, vamos a estudiar entonces su anatomía. Para ello, entonces vamos a clasificarlos. Los núcleos de la base suelen clasificarse principalmente por núcleo caudado, putamen, accumbens, que se encuentra como una porción inferomedial de la cabeza del caudado, y globo pálido interno y externo. Además de eso, en los libros recientes se involucran otros núcleos funcionales como la sustancia nigra, que se divide en pars compacta y en reticulada, y los núcleos subtalámicos. Ahora, estos núcleos principales, por así decirlo, que tenemos aquí, también van a tener unas ciertas clasificaciones. Por ejemplo, el núcleo caudado y el putamen se van a llamar neoestriado. ¿Listo? Y el núcleo putamen y globo pálido se van a llamar lenticular porque tienen la forma de un lente. Todos estos juntos van a conformar el cuerpo estriado. Y aquí en esta imagen podemos observar cómo se ven entonces estos núcleos en un corte coronal. Listo, entonces vemos por ejemplo aquí el caudado, el putamen, globo pálido, externo e interno. Observamos que juntos forman como una estructura lenticular. Y lo que quiero que observemos de estas imágenes y sobre todo de este corte de tipo axial a nivel del mesencéfalo es a la sustancia negra. Listo, la sustancia negra va a tener una división, ella va a ser pars compacta y también va a tener una parte reticulata. ¿Por qué es importante realizar esta división? No solamente es porque sí, sino que eso cumple una estructura funcional. Listo, porque las proyecciones que se van a desarrollar desde estas estructuras van a ser distintas. Y por ejemplo, la sustancia negra, parte reticulada, va a funcionar como un homólogo funcional del globo pálido interno. En esta imagen entonces observamos a los núcleos de la base de una forma 3D. Me interesa que podamos verlos así para luego entender los cortes que iremos mostrando. Entonces tenemos por ejemplo aquí el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene unas ciertas partes. Tenemos aquí la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado y la cola. ¿Listo? Ese núcleo caudado va a encontrarse también muy cercano al putamen. Y además de esto, en la parte más medial del putamen, perdón, que se encuentra por acá, encontraremos entonces globo pálido externo e interno. Y si nos vamos aún más mediales, nos encontramos entonces con el tálamo, que es el que observamos aquí. ¿Listo? Resulta también que entre estas estructuras van a pasar unas fibras de sustancia blanca. Estas fibras se van a llamar cápsula interna. La observamos mejor en esta imagen de este lado. Entonces, esta cápsula interna va a tener dos lados distintos. Entonces, un lado que se va a llamar brazo anterior y otro que se va a llamar brazo posterior. El brazo anterior, como observamos en la imagen,
va a separar el núcleo caudado del núcleo lenticular. ¿Listo? Mientras el brazo posterior va a separar el tálamo del núcleo lenticular. Esto es como si hiciéramos un corte más o menos por aquí. Aquí podemos observar, ¿listo? Brazo anterior y brazo posterior. El brazo anterior que separa cabeza del caudado más que todo con el núcleo lenticular, putamen y globo pálido. El brazo posterior que nos va a separar entonces de estas estructuras talámicas, los núcleos talámicos, de nuestro núcleo lenticular. Ahora resulta que los núcleos de la base también han venido evolucionando al igual que nuestro cerebro con el tiempo. ¿Listo? Entonces la corteza la podemos dividir, por ejemplo, en una arquicorteza, paleocorteza y neocorteza. La arquicorteza es la más antigua y se relaciona con partes límbicas, emocionales y de supervivencia. El cerebro fue evolucionando, por así decirlo, del centro hacia afuera. Entonces, eso va a hacer mucho sentido con que esas estructuras que tenemos aquí pintadas de rosado que corresponden al globo pálido van a provenir del paleoestriado, es decir, de la paleocorteza. Y las estructuras que tenemos aquí coloradas de azul, que corresponden al caudado y al putamen, que están más externas, listo, más laterales, entonces corresponden a evolución del neoestriado. Los núcleos de la base no solamente tienen una evolución filogenética, también embriológica. Entonces, en la embriología vamos a observar que pues durante la formación del sistema nervioso encontramos la siguiente división: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, este es el tubo neural. ¿Qué sucede? Esta parte, conocida como prosencéfalo, va a seguir desarrollándose y va a dar lugar al telencéfalo, a los ventrículos laterales, y al diencéfalo y tercer ventrículo. Entonces, aquí en el telencéfalo, en ese espacio de foramen interventricular, es que vamos a encontrar la formación de los núcleos de la base. ¿Cómo ocurre esto? Pues si hacemos un zoom a eso que yo les estaba mostrando, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos entonces nuestro espacio ventricular y alrededor de este va a ocurrir un engrosamiento del neuroepitelio. Entonces, este neuroepitelio, al engrosarse, va a formar lo que conocemos como eminencias ganglionares. Tenemos eminencias ganglionares laterales y mediales. ¿Listo? La eminencia ganglionar lateral va a dar entonces origen al neoestriado. El neoestriado, recordemos que es el que está compuesto por el caudado y por el putamen. La eminencia ganglionar medial va a dar lugar al globo pálido interno y externo. Y resulta que estas estructuras, a medida que van a continuar con el desarrollo, esto ocurre más que todo en la semana 14 a 16 de embarazo, aquí un paréntesis. Pero entonces, continuando esas estructuras, cuando empiezan entonces a seguirse desarrollando, van a dar origen a neuronas GABAérgicas e interneuronas GABAérgicas también. Aquí en esta imagen podemos observar también los núcleos de la base teniendo en cuenta diferentes cortes de tipo axial. Listo, entonces observamos por ejemplo que en la parte más frontal vemos al caudado, al putamen y el núcleo accumbens. El núcleo accumbens va a ser como eso, como una porción inferomedial de la cabeza del núcleo caudado. Entonces se va a encontrar más que todo es en esta parte más frontal. ¿Listo? Resulta que aquí encontramos también como unas estrías. Entonces, la separación evolutiva y del desarrollo del núcleo caudado y el putamen forma entonces como unos ciertos hilachos de sustancia gris que son los que le dan esa forma o esa visión un poco como de estrías. Por eso se llama el núcleo neoestriado. Ahora, si vamos también entonces pasando esos cortes a partes más posteriores, nos vamos a encontrar con el caudado, el putamen y que empieza a aparecer entonces el globo pálido. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ya encontramos las estructuras todas bien completas. Tenemos el caudado, putamen, globo pálido e incluso el tálamo. Entonces, si nos vamos también un poco más atrás, ya a nivel del mesencéfalo, en el mesencéfalo nos encontramos con que aparece la sustancia nigra. Además de aparecer la sustancia negra, aparecen también las estructuras como núcleos subtalámicos.
Ellos se van a ver involucrados en la comunicación y en los procesos de señalización que se dan en los núcleos de la base. Ahora pasamos a ver algunos cortes. Tenemos entonces aquí cortes coronales de Jacob y me gustaría que pudiésemos identificar algunas estructuras externas a los núcleos antes de pasar a estos núcleos puntuales. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el foramen interhemisférico. Tenemos aquí entonces ubicado el giro del cíngulo, el cuerpo calloso, el septum lucidum, una parte frontal de el fornix. Listo, encontramos aquí corteza insular y ya podemos empezar a identificar entonces los núcleos. Tenemos núcleo caudado, núcleo accumbens, listo, que es esta porción inferomedial. Vemos que es como una adición, por así decirlo, del caudado. Y tenemos el putamen. Aquí encontramos también esta estructura que se va a llamar la estría terminal. Listo, aquí podemos ver entonces la señalización de las diferentes estructuras que les acabo de decir. Lo que más me interesa es que podamos identificar esto que está aquí de color: núcleo caudado, núcleo accumbens, putamen, y aquí encontramos entonces la cápsula interna. Recordemos que como estamos hablando de cápsula interna que me separa el caudado del lenticular, entonces es brazo anterior de la cápsula interna. ¿Listo? Y también les comento que este núcleo caudado va a ser parte de el estriado ventral. Listo, el estriado ventral va a corresponder a toda esta porción ventral de sustancia gris que observamos, y en él se encuentra entonces la parte más ventral de la accumbens, algunas otras estructuras y también tubérculos olfatorios. Este corte me gusta mucho porque aquí se pueden observar ya todas las estructuras bastante completas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el foramen interhemisférico, septum lucidum, el fornix, cuerpo calloso, listo, la parte del cuerpo calloso. Tenemos aquí la ínsula, tenemos esta parte que se encuentra aquí como de gris, listo, esta parte de sustancia gris se llama sustancia innominada. La sustancia innominada se encuentra compuesta por otras estructuras, por ejemplo, los núcleos basales de Meynert. Aquí tenemos también entonces esta porción que son los núcleos amigdalinos. ¿Listo? Aquí entonces los núcleos de Wiener y la sustancia perforada anterior. Se llama sustancia perforada anterior porque por ella van a pasar un montón de fibras de torrente sanguíneo, entonces fibras más que todo venosas. Vamos a pasar ahora sí a ver lo que nos interesa. Núcleos de la base y sus distintas separaciones. Encontramos aquí núcleo caudado, ¿listo? El putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, y tenemos esta partecita de aquí que observamos también que es como una línea de sustancia gris, eso se llama el claustro. Ahora, vemos que también hay unas ciertas divisiones de sustancia blanca, de axones. Esas divisiones tienen unos nombres. Entonces, lo que me va a dividir el globo pálido interno del globo pálido externo se llama lámina medular interna. Listo, lo que me divide el globo pálido externo del putamen es la lámina medular externa. Lo que me va a dividir el putamen del claustro se llama la cápsula externa, y el claustro de la ínsula, cápsula extrema. Y aquí también tenemos esta porción de sustancia blanca que corresponde a la cápsula interna. Recuerdan que la vimos anteriormente. De este lado estaríamos hablando entonces de cápsula interna, brazo anterior. Estaba separando el caudado del núcleo lenticular. Entonces, en este corte lo que me interesa que podamos ver es que ya aparece una tercera estructura aquí y es el tálamo. Listo, entonces nos encontramos con fisura interhemisférica, el cuerpo del cuerpo calloso, el fornix, hipocampo, que es esta estructura que podemos observar aquí. Listo, tenemos el núcleo lenticular y el tálamo. Tercer ventrículo, usualmente el tálamo aparece junto con el tercer ventrículo porque se encuentran adyacentes. Tenemos aquí cuerpo de el caudado y observamos cápsula interna, pero ojo aquí, porque esta cápsula interna ya va a estar siendo otro brazo, ya no es el brazo anterior,
porque ahora este brazo me está separando el tálamo del núcleo lenticular, entonces es el brazo posterior. En esta imagen que está hecha ya más a nivel del mesencéfalo, me interesa sobre todo que podamos observar la aparición de nuevas estructuras. Listo, tenemos entonces fisura interhemisférica, cuerpo calloso, fornix. Aquí nos encontramos el hipocampo. Listo, la corteza entorrinal que está también muy cercana al hipocampo. Tenemos el tálamo y aparece entonces la sustancia nigra. Listo, la sustancia nigra trabaja más que todo con dopamina y sus fibras de proyección van a ser dopaminérgicas. Ella se va a conectar con los núcleos de la base, sobre todo con caudado y con putamen. Finalmente, en este corte que tenemos de tipo axial, podemos también observar las estructuras de los núcleos de la base. Listo, tenemos por ejemplo aquí los ventrículos laterales, tercer ventrículo. Como les mencioné, el tercer ventrículo se va a encontrar adyacente a el tálamo. ¿Listo? Entonces esto va a ser el tálamo. Ahora, resulta que yo quiero que identifiquen aquí. Está el caudado, el putamen y el núcleo lenticular. ¿Listo? ¿Qué podemos observar claramente? Esta cápsula interna. Vemos que la cápsula interna, vista desde una perspectiva axial, va a tener como una forma de X cuando la vemos en ambos hemisferios o como una forma de menos o de más. ¿Listo? Como así. Entonces, cuando la vemos así, este brazo que está aquí, que es la parte más frontal, ¿listo? Este brazo me está separando y lo podemos ver claramente el caudado del lenticular y este otro brazo me está separando el lenticular del putamen. Entonces, el cerebro se maneja en una estructura 3D y por eso pues los cortes van a ser distintos, pero en este corte observamos que la división es exacta y que sin importar el corte, si tenemos esas divisiones caudado lenticular, estamos hablando de cápsula interna, brazo anterior. Si tenemos esta división de tálamo lenticular, estamos hablando del brazo posterior. Eso sería todo por este video. Los invito a que puedan pasarse también por el video de histología y el siguiente en el que estaré explicando entonces las vías de comunicación de estos núcleos.